Queridos hermanos, hoy la iglesia nos reúne alrededor de una solemnidad inmensa, una celebración que no puede pasar por nuestro corazón como una fecha más del calendario litúrgico. Pentecostés no es solamente el recuerdo de algo que ocurrió hace muchos siglos, cuando los discípulos estaban reunidos y el Espíritu Santo descendió. Pentecostés es una palabra viva para nosotros hoy. Es una llamada, es una sacudida. Es una invitación a preguntarnos si verdaderamente estamos viviendo o si solamente estamos respirando, caminando, trabajando, cumpliendo tareas, sobreviviendo a los días, pero con el alma apagada. Porque el mensaje profundo de Pentecostés es este: sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera. Y esta frase, queridos hermanos, debe entrar hasta lo más hondo. Sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera. Puede haber movimiento, pero no plenitud. Puede haber agenda, pero no sentido. Puede haber dinero, pero no paz. Puede haber relaciones, pero no comunión. Puede haber apariencia de éxito, pero no alegría profunda. Puede haber casa, trabajo, proyectos, compromisos, redes sociales, conversaciones, planes, pero si falta el soplo de Dios, algo esencial se va apagando por dentro. Porque el Espíritu Santo es el aliento de Dios en nosotros, es el fuego que mantiene encendida la lámpara del alma, es la fuerza que nos levanta cuando el cansancio nos quiere vencer. Es la presencia que nos devuelve deseo de vivir, amar, servir, luchar y cumplir la obra que Dios nos confió. En el relato bíblico el Espíritu es presentado como viento, como soplo, como fuego. Y esas imágenes no son casuales. El viento mueve lo que está quieto, el soplo da vida donde solo había barro. El fuego ilumina y calienta lo que estaba oscuro y frío. Así actúa el Espíritu Santo en una persona. Entra donde todo parecía inmóvil y empieza a mover. Entra donde el corazón estaba endurecido y vuelve a darle sensibilidad. Entra donde la esperanza se había enfriado y vuelve a encender una llama. Entra donde una persona decía: ya no puedo más, y le recuerda que todavía hay camino, todavía hay misión, todavía hay gracia, todavía hay vida de Dios disponible para ella. Queridos hermanos, hay personas que siguen existiendo pero han perdido las ganas de vivir. Y esto debemos decirlo con mucho respeto, con mucha misericordia, sin juzgar, porque hay dolores profundos que no siempre se ven. Hay personas que se levantan por la mañana pero por dentro están cansadas de luchar. Hay personas que sonríen pero sienten un vacío enorme. Hay personas que cumplen con su trabajo, atienden a su familia, hacen lo que toca hacer, pero sienten que la vida se les volvió pesada. Hay personas que dicen en silencio: la vida me quedó grande. Hay personas que no encuentran sabor en nada, que ya no disfrutan lo que antes disfrutaban, que sienten que una llama interior se les fue apagando poco a poco. Y cuando una persona se apaga así, no basta decirle simplemente anímate, no basta decirle todo va a estar bien, no basta darle frases rápidas. Necesita vida, necesita soplo, necesita Espíritu Santo, porque hay cansancios que no se curan solo con descanso físico, hay vacíos que no se llenan con entretenimiento, hay tristezas que no desaparecen con distracciones, hay oscuridades que necesitan una luz que viene de arriba, hay corazones que necesitan ser visitados por el dador de la vida. Y por eso Pentecostés es tan importante, porque nos recuerda que Dios no nos dejó solos con nuestras fuerzas humanas, Él nos dio su Espíritu. Sin el Espíritu Santo la vida se vuelve demasiado cuesta arriba, todo pesa más, amar cuesta más, perdonar parece imposible, resistir una tentación se vuelve más duro, tomar buenas decisiones se vuelve confuso, soportar una crisis se vuelve agotador, levantarse después de una caída se vuelve difícil. Sin el Espíritu Santo uno trabaja el doble,
pelea con sus propias fuerzas, intenta sostener la vida con los brazos cansados, pero siente que algo falta. Es como remar contra corriente sin viento a favor. Es como caminar una subida larga sin aire en los pulmones. Es como tener una lámpara pero sin aceite. Por eso necesitamos al Espíritu, no como un lujo espiritual, sino como una necesidad vital. Queridos hermanos, muchas veces pensamos que el problema principal de una persona es económico, familiar, laboral o emocional. Y claro, esas realidades importan. Una deuda preocupa, una enfermedad duele, una crisis matrimonial golpea, un hijo en malos pasos inquieta, una pérdida rompe el corazón. Pero más profundo que todo eso hay una pregunta espiritual: ¿está el Espíritu Santo dando vida en esa persona? Porque una persona llena del Espíritu puede atravesar dificultades sin perder completamente el centro. Puede llorar pero no desesperar. Puede caer pero levantarse. Puede cansarse pero no apagarse. Puede estar herida pero no vivir definida por la herida. Puede pasar por una noche pero seguir esperando el amanecer. El Espíritu Santo no elimina automáticamente todos los problemas, pero cambia la manera de enfrentarlos. No siempre quita la cruz, pero da fuerza para cargarla con sentido. No siempre cambia de inmediato a los demás, pero empieza cambiando nuestro corazón. No siempre responde en el momento que queremos, pero nos sostiene para no abandonar la fe. El Espíritu es vida porque nos conecta con Dios. Y cuando el alma está conectada con Dios, incluso en medio de la dificultad, tiene una fuente que no se agota fácilmente, una fuente que vuelve a brotar cuando todo parecía seco. Queridos hermanos, pensemos en los discípulos antes de Pentecostés. Estaban encerrados, tenían miedo, habían visto morir al Maestro. Aunque Jesús había resucitado, todavía había en ellos fragilidad, confusión, temor al mundo, inseguridad. Y entonces llega el Espíritu Santo y aquellos hombres encerrados abren las puertas, aquellos temerosos salen a anunciar, aquellos que se escondían comienzan a dar testimonio, aquellos que estaban paralizados reciben fuego. Eso hace el Espíritu. No cambia solo ideas, transforma posturas. No da solo consuelo, da misión. No produce solo emoción, produce valentía. Una persona verdaderamente tocada por el Espíritu no se queda encerrada para siempre en su miedo. Tarde o temprano abre puertas. Tal vez hoy muchos de nosotros necesitamos ese Pentecostés. Necesitamos que el Espíritu entre en la habitación interior donde nos hemos encerrado. Algunos se encerraron por miedo, otros por dolor, otros por decepción, otros por culpa, otros por cansancio, otros por heridas familiares, otros por pérdidas que no supieron superar, otros por pecados repetidos que les robaron confianza. Pero el Espíritu Santo puede entrar donde nosotros cerramos puertas. Puede soplar donde el aire se volvió pesado. Puede encender fuego donde la fe se volvió ceniza. Puede devolver vida donde parecía haber solo rutina. Pero queridos hermanos, debemos abrirnos. El Espíritu Santo no es una fuerza que se impone violentamente. Él viene como don, pero espera un corazón disponible. Podemos resistirlo, podemos apagarlo, podemos ignorarlo, podemos vivir años como si no lo necesitáramos, podemos llenar la vida de ruido para no escucharlo, podemos ocupar todos los espacios con cosas materiales y dejarlo sin lugar. Por eso hoy necesitamos hacer una oración sincera. Ven Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Ven a mi casa, ven a mis decisiones, ven a mis heridas, ven a mis cansancios, ven a mis luchas, ven a encender lo que se está apagando. Y cuando pedimos al Espíritu Santo, no estamos pidiendo solamente sentir algo bonito durante unos minutos, estamos pidiendo ser transformados, estamos pidiendo que Dios nos dé vida verdadera.
Vida que no depende solo de circunstancias externas. Vida que no se apaga porque alguien nos decepcionó. Vida que no desaparece porque una puerta se cerró. Vida que no se rinde porque hay una batalla. Vida que sabe mirar más allá de lo inmediato. Vida que sabe decir, aunque estoy pasando por esto, Dios sigue conmigo. Aunque me siento débil, el Espíritu me fortalece. Aunque he fallado, puedo volver. Aunque me siento apagado, Dios puede encenderme de nuevo. Queridos hermanos, una señal de que necesitamos más Espíritu Santo es cuando todo nos irrita, cuando cualquier cosa nos hace explotar, cuando vivimos impaciencia, cuando ya no hay alegría, cuando la oración pesa, cuando el corazón se vuelve seco, cuando dejamos de disfrutar las bendiciones, cuando solo vemos problemas, cuando sentimos que la vida se nos escapa sin sentido. Esas señales no deben llevarnos a la desesperación, sino a la invocación. No digas solamente estoy mal, di Espíritu Santo ven. No digas solamente no puedo, di Espíritu Santo fortalece. No digas solamente me estoy apagando, di Espíritu Santo enciende de nuevo mi alma, porque el Espíritu Santo es el dador de vida y esa vida se expresa en frutos concretos: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cuando el Espíritu vive en una persona, esa persona puede seguir teniendo carácter, historia y luchas, pero empieza a ser transformada. Donde antes había reacción inmediata, empieza a haber dominio propio. Donde antes había rencor, empieza a haber deseo de perdonar. Donde antes había desesperación, empieza a haber confianza. Donde antes había vacío, empieza a haber presencia. Donde antes había miedo, empieza a haber valentía. Donde antes había encierro, empieza a haber misión. Queridos hermanos, no dejemos que la vida se nos escape sin recibir al Espíritu. No dejemos que los días pasen como si solo se tratara de cumplir tareas. No esperemos a perder a alguien para valorar la vida. No esperemos a que una crisis nos sacuda para volver a Dios. No esperemos a estar completamente apagados para pedir fuego. Hoy es el día. Hoy podemos abrir el corazón. Hoy podemos decir: Señor, necesito tu Espíritu, necesito vida, necesito ánimo, necesito luz. Necesito volver a sentir que mi existencia tiene sentido, que mi familia tiene esperanza, que mi historia no está terminada, que todavía puedo cumplir tu obra. Pidamos juntos esa gracia. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sopla en nuestra vida, enciende lo que está apagado, levanta lo que está caído, sana lo que está herido, ilumina lo que está oscuro. Danos vida verdadera. No permitas que vivamos como muertos por dentro. No permitas que dejemos pasar los días sin amar, sin servir, sin cumplir la misión que Dios nos confió. Llena nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro corazón. Haznos hombres y mujeres vivos en Dios. Queridos hermanos, Pentecostés nos recuerda que no estamos destinados a vivir apagados. Dios sopló vida sobre la humanidad y sigue soplando vida sobre su iglesia. Abramos el alma, recibamos al Espíritu, porque sin Él todo se vuelve más pesado, pero con Él incluso la vida herida puede volver a respirar. Sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera. Con Él el miedo se abre, el alma se enciende y la historia puede comenzar de nuevo. Queridos hermanos, después de haber contemplado que sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera, hoy la palabra nos invita a mirar una verdad que todos conocemos, pero que muchas veces vivimos como si no fuera cierta. La vida es frágil, la vida pasa. La vida no se detiene a esperarnos. La vida no nos promete que mañana tendremos las mismas oportunidades que hoy. Y aunque esta verdad pueda sonar dura, no viene para llenarnos de miedo, sino para despertarnos, para ayudarnos a vivir con más conciencia,
con más gratitud, con más amor, con más fe y con más responsabilidad delante de Dios. Hay momentos en que la fragilidad de la vida se nos revela con mucha fuerza. Una enfermedad inesperada, una llamada que cambia el día, una silla vacía en la casa, una persona que ayer estaba y hoy ya no está, un cumpleaños que se recuerda con lágrimas porque quien debía estar celebrando ya no está físicamente, una familia que mira fotografías y se da cuenta de que los años pasaron demasiado rápido, un hijo que creció, un padre que envejeció, una madre que ya no se puede abrazar. Y entonces el corazón entiende algo que antes sabía solo con la cabeza: la vida no es eterna en esta tierra. Queridos hermanos, no podemos vivir como si tuviéramos tiempo infinito. No podemos tratar a las personas como si siempre fueran a estar ahí. No podemos posponer eternamente el perdón. No podemos decir siempre: después llamo, después visito, después cambio, después oro, después vuelvo a Dios, después arreglo mi casa, después busco la felicidad, después cumplo la obra que Dios me pidió. El problema es que ese después a veces nunca llega, y cuando llega la ausencia, cuando llega la pérdida, cuando llega el silencio, uno descubre que muchas cosas importantes se quedaron sin decir, sin hacer, sin abrazar, sin sanar. La fragilidad de la vida no debe llevarnos a la desesperación, sino a la sabiduría. El sabio no vive con miedo a morir, vive con conciencia de que debe vivir bien. El sabio no se obsesiona con el final, aprovecha el presente. El sabio no desperdicia los dones de Dios, los saborea. El sabio no espera perder para valorar. El sabio aprende a mirar cada día como una oportunidad para amar, una oportunidad para reconciliarse, una oportunidad para servir, una oportunidad para perdonar, una oportunidad para construir algo bueno, una oportunidad para dejar una huella de Dios en la vida de otros. Queridos hermanos, ¿cuántas veces desperdiciamos la vida en cosas que no merecen el centro de nuestra alma? Gastamos días en rencores, gastamos años en orgullo, perdemos paz por discusiones pequeñas, permitimos que la envidia nos robe alegría, dejamos que la comparación apague nuestra gratitud, nos llenamos de preocupaciones por cosas que pasarán y descuidamos lo que permanece. Vivimos corriendo detrás de lo urgente y olvidamos lo esencial. Tenemos familia y no la miramos con ternura. Tenemos salud y no la agradecemos. Tenemos tiempo y lo malgastamos. Tenemos fe y no la alimentamos. Tenemos oportunidades y las dejamos pasar. Por eso hoy debemos preguntarnos: ¿en qué se me está escapando la vida? Se me escapa en discusiones inútiles, se me escapa en resentimientos antiguos, se me escapa en una relación que me destruye, se me escapa en una tristeza que no he llevado a Dios. Se me escapa en un trabajo que hago sin sentido, se me escapa en la queja constante, se me escapa en el miedo a decidir, se me escapa porque no me atrevo a romper con lo que me apaga, se me escapa porque dejé de buscar al Espíritu Santo. Queridos hermanos, hay una frase que debemos tomar muy en serio: no nos podemos ir de esta vida sin haber hecho la obra. Cada persona tiene una obra que realizar. No todos están llamados a lo mismo. No todos tienen la misma misión visible. Algunos son llamados a predicar, otros a educar, otros a cuidar, otros a servir en silencio, otros a formar una familia, otros a consolar, otros a crear, otros a sanar ambientes, otros a sostener con oración. Pero todos tienen una obra. Nadie fue puesto en el mundo sin sentido. Nadie recibió la vida solo para consumir días. Dios nos dio existencia para amar, para construir, para bendecir, para dejar algo de su luz en el camino.
Y esa obra no siempre es espectacular. A veces la obra de Dios en una persona es criar hijos con amor y fe. A veces es cuidar a un enfermo con paciencia. A veces es reconciliar una familia. A veces es romper una cadena de violencia. A veces es volver a Dios después de años de distancia. A veces es aprender a perdonar. A veces es servir en la comunidad. A veces es ser honesto en un lugar donde muchos no lo son. A veces es sostener la esperanza de otros. A veces es simplemente convertirse en una presencia de paz en medio de una casa llena de tensión. No despreciemos las obras pequeñas, porque muchas veces allí se juega la fidelidad más grande. Queridos hermanos, también se nos dice que debemos construir experiencia de felicidad. Y esto debe entenderse desde la fe. No se trata de una felicidad superficial, no se trata de placer pasajero, no se trata de vivir sin problemas, no se trata de hacer todo lo que uno quiere sin responsabilidad. La felicidad cristiana nace de estar en el lugar correcto delante de Dios. Nace de vivir con sentido. Nace de amar y ser amado con dignidad. Nace de tener paz en la conciencia. Nace de saber que estoy caminando hacia aquello para lo cual Dios me creó. Nace de no traicionarme, de no vender mi alma, de no abandonar la misión, de no dejar que el pecado me robe la vida. Usted tiene que ser feliz, pero feliz en Dios, feliz con una alegría que no dependa únicamente de que todo salga perfecto, feliz porque su vida tiene sentido, feliz porque está amando mejor, feliz porque está sanando, feliz porque está volviendo al centro, feliz porque se está liberando de lo que lo apagaba, feliz porque está cumpliendo la obra que Dios le entregó, feliz porque puede mirar atrás y decir: no viví solo para mí, no dejé que la vida se me escapara. Amé, serví, perdoné, luché, volví a Dios. Hice lo que pude con la gracia que recibí. Pero para llegar a esa felicidad, queridos hermanos, a veces hay que romper cosas, hay que cortar cosas, hay que arrancar cosas. No personas como si fueran objetos de desprecio, sino vínculos, hábitos, esclavitudes, patrones, miedos y pecados que nos impiden vivir. Hay que romper con la mentira, cortar con el resentimiento, arrancar la amargura, dejar una relación que destruye la dignidad, soltar el orgullo que no permite pedir perdón, cortar con el vicio que roba libertad, romper con la rutina espiritual que nos dejó secos, arrancar del corazón la idea de que todavía hay demasiado tiempo para cambiar. Queridos hermanos, la vida frágil exige decisiones firmes. No podemos vivir eternamente aplazando la conversión. No podemos decir: un día seré mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor cristiano. Hoy es el día para empezar. Tal vez no podemos cambiarlo todo de una vez, pero sí podemos dar un paso hacia Dios, un paso hacia la reconciliación, un paso hacia la oración, un paso hacia la sanidad, un paso hacia la obra que hemos dejado pendiente, un paso hacia la felicidad verdadera. Pensemos en las personas que ya no están, no para quedarnos atrapados en la nostalgia, sino para aprender. Si pudiéramos hablar con alguien que ya partió, quizá nos diría: ama más, perdona antes, no pierdas tanto tiempo en tonterías. Cuida tu familia, abraza mientras puedas, ora mientras tengas vida, cumple la obra. No dejes que el miedo te paralice, no te apagues. No desperdicies lo que Dios te dio. La muerte mirada desde la fe no es solo final, también es maestra. Nos enseña a valorar, nos enseña a ordenar prioridades, nos enseña a vivir con más profundidad.
Queridos hermanos, la fragilidad de la vida también debe hacernos más agradecidos. Cada amanecer es un regalo, cada comida compartida es un regalo, cada abrazo es un regalo, cada posibilidad de pedir perdón es un regalo. Cada misa, cada oración, cada día de salud, cada oportunidad de servir, cada conversación sincera, cada trabajo honesto, cada momento en familia, todo es regalo. La ingratitud nos hace vivir como dueños. La gratitud nos devuelve al lugar de hijos. Quien agradece vive más despierto. Quien agradece saborea más. Quien agradece no necesita perder para valorar. Pero también debemos ser realistas. No siempre es fácil saborear la vida. Hay personas que están pasando por dolores muy grandes. Hay quienes viven duelos, enfermedades, crisis familiares, cansancio emocional, soledad, dificultades económicas. Decirles sé feliz de manera superficial sería injusto. Por eso debemos decirlo de otra manera: permite que Dios te devuelva vida incluso en medio de lo difícil. No dejes que el dolor te robe todo. No dejes que una pérdida cierre para siempre tu corazón. No dejes que una crisis te haga olvidar que todavía hay bien por vivir. No dejes que una etapa oscura te convenza de que ya no hay misión. El Espíritu Santo puede traer vida incluso a un corazón herido. Queridos hermanos, cumplir la obra de Dios no significa que nunca nos cansaremos. Nos cansaremos. No significa que nunca lloraremos. No significa que todo será claro. Habrá confusión. Pero significa que no vamos a abandonar la vida que Dios nos confió. Significa que seguiremos buscando el sentido. Significa que no vamos a permitir que la existencia se reduzca a sobrevivir. Significa que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé fuego para amar, fuerza para luchar, luz para decidir y valentía para hacer lo que debemos hacer antes de que sea tarde. Hoy podríamos hacer un examen sencillo. Si mi vida terminara mañana, ¿qué quedaría pendiente? ¿A quién debería pedir perdón? ¿A quién debería abrazar? ¿Qué obra de Dios estoy aplazando? ¿Qué don estoy enterrando? ¿Qué llamada estoy ignorando? ¿Qué alegría sana estoy dejando escapar? ¿Qué relación debo sanar? ¿Qué pecado debo abandonar? ¿Qué paso de fe debo dar? Estas preguntas no son para angustiarnos, son para despertarnos. Son el tipo de preguntas que el Espíritu Santo usa para devolvernos al camino. Queridos hermanos, no dejemos que la vida se nos escape entre las manos. No vivamos distraídos de lo esencial. No permitamos que el corazón se apague lentamente. No esperemos a que una ausencia nos enseñe lo que una presencia ya nos está pidiendo. Dios nos dio esta vida como un don y una misión, y aunque sea frágil puede ser fecunda, aunque pase rápido puede dejar amor, aunque tenga dolores puede estar llena de Dios. Aunque no sepamos cuánto tiempo queda, sí podemos decidir cómo vivir hoy. Pidamos juntos esta gracia. Señor Jesús, enséñame a valorar mi vida. No permitas que desperdicie mis días en rencor, miedo, orgullo o distracción. Dame la luz del Espíritu Santo para reconocer lo importante. Dame fuerza para romper con lo que me apaga. Dame valentía para cumplir la obra que me confiaste. Dame humildad para pedir perdón. Dame amor para abrazar a quienes tengo cerca. Dame gratitud para saborear tus bendiciones. Hazme vivir con sentido, con alegría verdadera y con fidelidad. Queridos hermanos, la vida es frágil, pero en manos de Dios puede ser hermosa. No sabemos si mañana estaremos aquí, pero sabemos que hoy podemos amar, hoy podemos volver, hoy podemos servir. Hoy podemos cumplir una parte de la obra. Hoy podemos abrir el corazón al Espíritu Santo. Y si vivimos así, cuando llegue el momento de partir, no nos iremos vacíos. Habremos amado, habremos servido, habremos dejado que Dios hiciera ruido en nosotros. Habremos cumplido la obra que nos correspondía. Queridos hermanos,
después de haber contemplado que sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera, y después de recordar que la vida es frágil y no debe desperdiciarse, hoy la palabra nos lleva a una imagen que puede incomodarnos, pero que también puede salvarnos. Dios hace ruido. Sí, queridos hermanos, Dios hace ruido. Y esto puede parecer extraño porque muchas veces hemos hablado de Dios como silencio, como presencia discreta, como voz suave, como susurro que se percibe en la oración. Todo eso es verdad. Dios también habla en el silencio, Dios también se deja encontrar en la calma, Dios también nos toca con delicadeza. Pero hay momentos en la vida en que Dios por amor permite un ruido, una sacudida, una señal fuerte, una interrupción que nos obliga a mirar lo que hemos querido ignorar. En el acontecimiento de Pentecostés la palabra dice que de repente vino del cielo un ruido como de un viento recio y resonó en toda la casa donde estaban los discípulos. Ese ruido no fue un accidente, fue una manifestación, fue una irrupción de Dios. Fue la señal de que algo nuevo estaba comenzando. Aquellos hombres que estaban encerrados, temerosos, paralizados, necesitaban ser despertados, necesitaban entender que no podían seguir viviendo escondidos. Necesitaban recibir el soplo de Dios, pero ese soplo vino con ruido, con fuerza, con una presencia que no podía ser ignorada. Y cuando escuchamos esta imagen del ruido, la Escritura nos lleva también al Génesis. Allí, después del pecado, Adán escucha el ruido de Dios que se paseaba por el jardín y al escucharlo se esconde. ¿Por qué? Porque se sabe desnudo. Ese ruido de Dios lo confronta con su verdad. Antes quizá podía disimular, antes quizá podía esconderse detrás de hojas, excusas, miedo o vergüenza, pero el ruido de Dios lo hace reconocer. Estoy desnudo, algo se rompió, algo no está bien, me alejé, desobedecí, perdí la inocencia. Qué fuerte es esto, queridos hermanos. El ruido de Dios revela nuestra desnudez y nosotros también tenemos desnudez. No hablo solamente del cuerpo, sino del alma. Hay una desnudez espiritual que muchas veces queremos esconder, la desnudez de nuestros pecados, la desnudez de nuestras mentiras, la desnudez de nuestras incoherencias, la desnudez de nuestras relaciones dañadas, la desnudez de una fe descuidada, la desnudez de un matrimonio que por fuera parece seguir pero por dentro está frío, la desnudez de una familia que se muestra unida ante los demás pero en casa vive llena de heridas, la desnudez de una persona que aparenta fortaleza pero se está apagando, la desnudez de quien sonríe, pero por dentro no tiene paz. Queridos hermanos, muchas veces vivimos escondidos, no necesariamente escondidos físicamente, sino escondidos detrás de actividades, de trabajo, de ocupaciones, de humor, de redes, de apariencias, de responsabilidades, de frases como todo está bien, pero Dios ve. Dios conoce, Dios sabe dónde estamos desnudos, Dios sabe qué área de nuestra vida hemos cubierto con hojas, pero no hemos sanado. Dios sabe qué pecado hemos justificado, Dios sabe qué herida hemos enterrado. Dios sabe qué relación está muriendo por falta de cuidado. Dios sabe qué parte de nuestra vida se está quedando sin Espíritu Santo. Y por eso a veces Dios hace ruido, no para avergonzarnos, sino para despertarnos, no para destruirnos, sino para mostrarnos la verdad, no para humillarnos, sino para llamarnos. El ruido de Dios puede ser una palabra que nos incomoda, una homilía que parece hablarnos directamente, una conversación que nos confronta, una crisis que nos obliga a detenernos, una pérdida que nos hace valorar lo que antes ignorábamos, una enfermedad que nos hace prestar atención al cuerpo y al alma,
una discusión que revela un problema escondido, un fracaso que nos muestra que íbamos por un camino equivocado. Queridos hermanos, hay personas que no cambian hasta que algo hace ruido. No porque Dios quiera el dolor, sino porque muchas veces nosotros no escuchamos de otra manera. Cuando todo está plano, cuando todo parece funcionar, nos acostumbramos a corazones sin alegría, nos acostumbramos a trabajo sin sentido, nos acostumbramos a vivir cansados, nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos a la distancia con Dios, y entonces si el ruido no llega, seguimos dormidos. Pero cuando Dios permite un ruido, algo se mueve. Una persona descubre que su casa no estaba tan firme, Tiendon pensaba. Un esposo descubre que hacía años no miraba a su esposa con ternura. Una madre descubre que estaba tan ocupada que no escuchaba el dolor de su hijo. Un joven descubre, después de una decepción, que había puesto su vida en manos equivocadas. Una persona enferma descubre que había vivido maltratando su cuerpo y descuidando su alma. Una familia, ante la muerte de un ser querido, descubre que perdió tiempo en peleas pequeñas y olvidó amar más. Esos ruidos duelen, sí, pero pueden convertirse en gracia si los leemos con fe. Por eso, queridos hermanos, no todos los ruidos son castigos. A veces son alarmas. Y una alarma no suena para destruir la casa, suena para salvarla. El cuerpo hace ruido cuando algo no está bien. Un dolor, un cansancio extremo, una señal extraña, una molestia persistente. El cuerpo grita: préstame atención, algo está pasando. Del mismo modo, el alma también hace ruido. La irritabilidad constante, la tristeza profunda, la falta de paz, la dureza para perdonar, la pérdida de sentido, la sensación de estar apagándose, todo eso puede ser un ruido interior que nos dice: necesitas volver, necesitas sanar, necesitas Espíritu Santo, necesitas poner a Dios en el centro. El problema es que muchas veces, en lugar de escuchar el ruido, intentamos apagarlo con distracciones. Si el alma duele, buscamos ruido externo. Si la conciencia habla, ponemos más entretenimiento. Si la familia se rompe, nos llenamos de ocupaciones. Si Dios llama, decimos que no tenemos tiempo. Si una crisis nos confronta, buscamos culpables afuera. Pero el ruido de Dios no debe ser silenciado, debe ser interpretado. Tenemos que preguntarnos: Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué desnudez debo reconocer? ¿Qué problema he ignorado? ¿Qué área de mi vida necesita conversión? ¿Dónde se me está escapando lo importante? Queridos hermanos, este es un punto muy importante. El ruido de Dios nos ayuda a reconocer por dónde se nos va yendo lo importante. A veces se nos va yendo la familia, no de golpe, sino poco a poco. Por falta de tiempo, falta de diálogo, falta de ternura, falta de oración, a veces se nos va yendo la fe. No porque un día decidimos abandonar a Dios, sino porque dejamos de orar, dejamos de escuchar, dejamos de alimentarnos espiritualmente. A veces se nos va yendo la alegría, no porque no haya bendiciones, sino porque vivimos tan atrapados en preocupaciones que dejamos de saborearlas. A veces se nos va yendo la vida en cosas secundarias y Dios hace ruido para decirnos: despierta, mira lo que estás perdiendo. Pero también debemos decir algo con esperanza: de los ruidos de Dios pueden salir grandes bendiciones. Lo que al principio parece una sacudida terrible puede convertirse en un comienzo nuevo. Una crisis matrimonial puede llevar a una pareja a hablar lo que nunca se atrevió a hablar. Una enfermedad puede hacer que alguien vuelva a valorar la vida y la oración. Un fracaso puede cerrar una puerta falsa y abrir una vocación verdadera. Una pérdida puede unir a una familia que estaba dividida. Una decepción puede devolver a alguien al centro de su dignidad. No todo ruido es final. Muchos ruidos son comienzos disfrazados de sacudida. Queridos hermanos, la clave está en no desperdiciar el ruido.
Si Dios permite una sacudida y seguimos igual, entonces perdimos una oportunidad. Si una crisis nos muestra la verdad y volvemos a esconderla, el alma se endurece más. Si una palabra nos confronta y la rechazamos por orgullo, cerramos una puerta de gracia. Por eso, cuando Dios hace ruido, respondamos con humildad. Digamos: Señor, aquí estoy, no quiero esconderme, muéstrame mi desnudez, muéstrame lo que debo cambiar, muéstrame dónde necesito pedir perdón, muéstrame dónde debo volver a amar, muéstrame dónde debo dejar entrar al Espíritu Santo. Adán se escondió porque tuvo miedo. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo, nos escondemos de Dios porque sentimos vergüenza, pero Cristo vino precisamente a buscar al ser humano escondido. Dios no pregunta ¿dónde estás?, porque no sepa nuestra ubicación. Pregunta para que nosotros reconozcamos dónde estamos. ¿Dónde estás en tu matrimonio? ¿Dónde estás en tu fe? ¿Dónde estás en tu relación con tus hijos? ¿Dónde estás en tu corazón? ¿Dónde estás respecto a la misión que te confié? ¿Dónde estás, hijo mío? Esa pregunta es misericordia. Es Dios llamando al que se escondió para traerlo de vuelta. Queridos hermanos, tal vez hoy Dios está haciendo ruido en tu vida. Tal vez hace tiempo viene haciéndose sentir, pero tú no has querido prestar atención. Tal vez hay una tristeza que no has escuchado. Tal vez hay una familia que te está pidiendo presencia. Tal vez hay una conciencia que te está diciendo que algo no está bien. Tal vez hay un cuerpo que te está pidiendo cuidado. Tal vez hay una relación que necesita verdad. Tal vez hay una oración abandonada que debes recuperar. Tal vez hay una obra de Dios que estás aplazando. No ignores el ruido, no lo tapes, no lo minimices. Pregúntale al Señor qué quiere mostrarte y pidamos al Espíritu Santo el don de leer los ruidos de Dios, porque no todos saben interpretarlos. Algunos se amargan, otros se rebelan, otros buscan culpables, otros se desesperan. Pero el creyente pide discernimiento. Señor, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué bien quieres sacar? ¿Qué verdad debo reconocer? ¿Qué lugar quieres ordenar? El Espíritu Santo nos ayuda a no quedarnos solo en el dolor del ruido, sino a descubrir la llamada escondida dentro de él. Nos ayuda a convertir crisis en conversión, pérdida en sabiduría, enfermedad en humildad, fracaso en aprendizaje, sacudida en regreso. Pidamos hoy esa gracia. Señor Jesús, no quiero esconderme de tu voz. Si estás haciendo ruido en mi vida, dame humildad para escucharte. Si me estás mostrando mi desnudez, dame valentía para reconocerla. Si algo no está bien, ayúdame a no negarlo. Si he descuidado lo importante, despiértame. Si he perdido el centro, llévame de regreso. Espíritu Santo, ilumina mi conciencia, enséñame a interpretar las sacudidas con fe. Que ningún ruido de Dios se pierda en mi vida. Queridos hermanos, Dios hace ruido porque nos ama. Hace ruido para despertarnos, para mostrarnos la verdad, para impedir que la vida se nos escape dormidos, distraídos o escondidos. No temamos esos ruidos si nos llevan a Dios, porque cuando Dios acude no lo hace para quitarnos la vida, sino para devolvernos la vida verdadera. Y quien aprende a escuchar el ruido de Dios puede descubrir, incluso en medio de una sacudida, el comienzo de una gran bendición. Queridos hermanos, después de haber contemplado que sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera, después de recordar que la vida es frágil y no debe desperdiciarse, y después de reconocer que Dios a veces hace ruido para despertarnos y mostrarnos nuestra desnudez, hoy queremos dar un paso más profundo. Esos ruidos de Dios muchas veces llegan a través de crisis, sacudidas, pérdidas, fracasos, enfermedades, decepciones o momentos difíciles que rompen la rutina y nos obligan a mirar lo que antes no queríamos mirar.
Y esto, queridos hermanos, hay que decirlo con mucho cuidado pastoral. No todo dolor viene directamente querido por Dios. No podemos simplificar el sufrimiento de las personas diciendo Dios te mandó esto. Sería una frase dura, pobre y muchas veces injusta. Hay dolores que nacen de decisiones humanas, de fragilidad, de pecado, de injusticia, de descuido, de límites propios de nuestra condición. Pero la fe nos enseña algo muy grande. Aunque Dios no sea el autor del mal, Dios puede hablar en medio de una crisis. Aunque Dios no quiera destruirnos, puede usar una sacudida para despertarnos. Aunque una situación sea dolorosa, puede convertirse en lugar de gracia si dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a leerla. Muchas veces, queridos hermanos, vivimos demasiado planos. No porque todo esté bien, sino porque nos acostumbramos a vivir mal. Nos acostumbramos a no hablar en casa. Nos acostumbramos a dormir bajo el mismo techo sin mirarnos. Nos acostumbramos a rezar poco. Nos acostumbramos a soportar heridas sin sanarlas. Nos acostumbramos a estar cansados. Nos acostumbramos a una vida sin alegría. Nos acostumbramos a un matrimonio sin ternura. Nos acostumbramos a una familia llena de silencios. Nos acostumbramos a un cuerpo que pide atención y no se la damos. Nos acostumbramos a una conciencia que nos habla y la callamos. Y cuando uno se acostumbra demasiado al desorden, a veces necesita una sacudida para despertar. Una crisis matrimonial, por ejemplo, puede ser un ruido de Dios. No porque Dios quiera la infidelidad, la mentira, la herida o el sufrimiento. Dios no quiere destruir el amor. Pero cuando una pareja venía viviendo sin diálogo, sin cuidado, sin oración, sin tiempo, sin detalles, sin verdad, una crisis puede revelar lo que estaba escondido. Puede mostrar que algo venía muriendo desde antes. Puede hacer visible una distancia que ya existía. Puede obligar a una pareja a preguntarse: ¿qué dejamos de cuidar? ¿Dónde se nos apagó el amor? ¿Qué heridas acumulamos? ¿Por qué dejamos de mirarnos? ¿En qué momento Dios dejó de estar en el centro? Si esa crisis se vive con humildad, puede convertirse en una oportunidad de conversión, de verdad, de sanación, de reconstrucción o de discernimiento serio. También una pérdida puede ser un ruido. La partida de alguien amado nos golpea de una manera que ninguna teoría puede suavizar del todo. De pronto una silla queda vacía, una voz ya no se escucha, una presencia ya no se puede abrazar. Y entonces muchas cosas que antes parecían urgentes pierden importancia. Las peleas pequeñas se ven absurdas, los rencores se sienten pesados, las cosas materiales muestran su límite. Uno se pregunta: ¿amé lo suficiente? ¿Agradecí lo suficiente? ¿Dije lo que tenía que decir? ¿Perdoné? ¿Aproveché el tiempo? Ese ruido de la ausencia puede doler profundamente, pero también puede devolvernos al valor de la vida, al valor de la familia, al valor de la presencia, al valor de Dios. Una enfermedad también puede ser un ruido. El cuerpo, como se decía en la homilía, hace ruido cuando algo no está bien. Un dolor, una debilidad, una señal, una limitación, una interrupción de la rutina, el cuerpo nos dice: préstame atención. Y muchas veces en esa fragilidad descubrimos que no somos invencibles, que no controlamos todo, que necesitamos ayuda, que necesitamos cuidar mejor la vida, que necesitamos orar de otra manera, que necesitamos dejar de vivir como si el cuerpo y el alma pudieran soportarlo todo. Una enfermedad no debe llevarnos a la desesperación, pero sí puede llevarnos a la humildad. Puede enseñarnos a valorar, a descansar, a reconciliarnos, a pedir ayuda, a poner la vida en manos de Dios. Un fracaso también puede ser un ruido. A veces un proyecto cae, una puerta se cierra, una relación termina, una oportunidad se pierde, un plan no sale como esperábamos y al principio uno solo ve dolor o frustración.
Pero con el tiempo, si mira con fe, puede descubrir que ese fracaso estaba revelando algo. Tal vez el camino no era el correcto, tal vez estaba construyendo sobre orgullo, tal vez se estaba buscando aprobación más que voluntad de Dios. Tal vez estaba descuidando la familia por perseguir algo que no alimentaba el alma. Tal vez Dios permitió que se cerrara una puerta para evitar un daño mayor. No todo fracaso es derrota definitiva. Algunos fracasos son interrupciones que nos salvan de seguir por un camino equivocado. Una decepción afectiva también puede ser un ruido. Cuando alguien pone todo su corazón en una persona, en una promesa, en una ilusión y luego esa ilusión se rompe, el dolor puede ser grande. Pero a veces esa decepción revela que habíamos puesto en una criatura el lugar que solo Dios debía ocupar. A veces muestra que entregamos demasiado rápido las llaves del alma. A veces nos hace ver que confundimos necesidad con amor, dependencia con entrega, intensidad con verdad. Y aunque duela, esa sacudida puede devolvernos al centro, puede hacernos recuperar dignidad, puede enseñarnos a amar mejor, puede llevarnos a decir: Señor, no quiero volver a entregar mi vida sin discernimiento, enséñame a amar desde ti. Queridos hermanos, hay ruidos que llegan también por los hijos. Un hijo que se aleja, un hijo que toma malas decisiones, un hijo que se vuelve frío, un hijo que sufre, un hijo que está confundido, puede convertirse en una sacudida para los padres. No para culparse de todo, porque cada persona tiene libertad y cada historia es compleja, pero sí para revisar. He estado presente, he escuchado, he orado, he dado testimonio, he corregido con amor o solo con rabia. He mostrado a Dios como una carga o como una fuente de vida. A veces las luchas de los hijos despiertan a toda una familia y la obligan a volver a la oración. También hay ruidos en el trabajo, en la economía, en la vida social. Una dificultad económica puede revelar desorden, dependencia, miedo, falta de prudencia o necesidad de confiar más en la providencia. Un conflicto laboral puede revelar orgullo, falta de paciencia, injusticia o necesidad de actuar con mayor integridad. Una crisis social puede revelar qué valores hemos abandonado como comunidad. Dios puede hablar en todas esas realidades, no porque todo sea fácil de interpretar, sino porque su Espíritu puede iluminar incluso lo confuso. Queridos hermanos, lo importante no es solo que venga el ruido, lo importante es qué hacemos con él. Hay personas que ante la crisis se endurecen, otras se vuelven amargas, otras buscan culpables, otras se esconden, otras se desesperan. Pero el creyente está llamado a una actitud distinta: detenerse, orar, discernir, preguntar, escuchar. Señor, ¿qué quieres mostrarme en esta sacudida? ¿Qué debo ordenar? ¿Qué debo sanar? ¿Qué debo soltar? ¿Qué debo recuperar? ¿A qué me estás llamando? Una crisis sin discernimiento puede destruir. Una crisis leída con Dios puede transformar. No le tengamos miedo a todos los ruidos. Algunos ruidos son alarmas que evitan incendios mayores. Algunos ruidos son llamadas de atención que nos impiden seguir dormidos. Algunos ruidos son heridas que revelan heridas más antiguas para que puedan ser sanadas. Algunos ruidos son puertas que se cierran para que volvamos al camino correcto. Algunos ruidos son golpes de realidad que nos devuelven humildad. Si dejamos entrar al Espíritu Santo, incluso lo que parece una sacudida puede convertirse en un comienzo. Ahora bien, queridos hermanos, tampoco debemos buscar crisis para cambiar. No debemos esperar que todo se rompa para despertar. La homilía nos invita a leer los ruidos de Dios, pero también nos invita a no desperdiciar la vida. Sería mejor escuchar a Dios en la oración antes que tener que escucharlo en una sacudida. Sería mejor cuidar el matrimonio antes de una crisis. Sería mejor valorar a la familia antes de una ausencia.
Sería mejor cuidar la salud antes de una alarma. Sería mejor volver a Dios antes de tocar fondo. Por eso hoy el Señor nos pregunta: ¿necesitas esperar otro ruido o vas a escucharme ahora? Queridos hermanos, la gracia de Dios consiste en que incluso cuando no escuchamos antes, Él puede hablarnos después. Incluso cuando ignoramos señales, Él puede usar una situación para llamarnos. Incluso cuando ya hubo daño, Él puede abrir caminos de restauración. Pero necesitamos humildad. Sin humildad, toda crisis se vuelve acusación. Con humildad, la crisis puede convertirse en escuela. Sin fe, una sacudida parece solo pérdida. Con fe puede revelar una bendición escondida. Sin Espíritu Santo, el dolor se vuelve confusión. Con Espíritu Santo, el dolor puede abrir una puerta de conversión. Pensemos en los discípulos encerrados. Su crisis era evidente: miedo, incertidumbre, puertas cerradas, sensación de amenaza. Pero cuando Jesús se puso en medio y el Espíritu Santo llegó, esa crisis dejó de ser tumba y se volvió nacimiento de misión. Lo mismo puede pasar con nosotros. La crisis no tiene por qué ser el final. Puede ser el lugar donde Cristo se pone en medio. Puede ser el lugar donde el Espíritu Santo sopla. Puede ser el lugar donde dejamos de vivir escondidos y empezamos a salir. Puede ser el lugar donde una familia deja de fingir y comienza a sanar. Queridos hermanos, si hoy estás atravesando una sacudida, no te quedes solo mirando el dolor. Lleva esa crisis a Dios. No la escondas, no la tapes con orgullo, no la niegues, no la conviertas en veneno. Ponla en el altar, ponla en la oración. Ponla bajo la luz del Espíritu Santo. Dile al Señor: aquí está esto que me duele, no lo entiendo todo, me pesa, me asusta, me cansa, pero no quiero desperdiciarlo. Muéstrame qué debo aprender, muéstrame qué debo cambiar, muéstrame dónde quieres entrar. Y si no estás en crisis ahora, aprende de los ruidos de otros. No esperes a perder para valorar. No esperes a enfermar para cuidar. No esperes a romper para hablar. No esperes a fracasar para orar. No esperes a que tu corazón se apague para invocar al Espíritu. La vida es frágil y la sabiduría consiste en vivir despiertos antes de que sea tarde. Pidamos hoy esta gracia, Señor Jesús. Cuando una crisis haga ruido en mi vida, no permitas que me endurezca. Dame fe para escuchar. Dame humildad para reconocer lo que debo cambiar. Dame discernimiento para no confundir tu llamada con simple desgracia. Dame fuerza para sanar, para pedir perdón, para ordenar mi vida, para volver al centro. Espíritu Santo, entra en mis sacudidas y conviértelas en caminos de vida. Queridos hermanos, los ruidos de Dios pueden venir a través de crisis y sacudidas, pero si los leemos con fe, no tendrán la última palabra el miedo ni el dolor. La última palabra puede ser conversión, verdad, sanación, regreso y vida nueva. No desperdiciemos el ruido, dejemos que Dios lo use para ponernos todo en su lugar. Queridos hermanos, después de haber contemplado que sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera, después de recordar que la vida es frágil y no debe desperdiciarse, después de reconocer que Dios hace ruido para despertarnos y mostrarnos nuestra desnudez, y después de comprender que esos ruidos pueden llegar a través de crisis y sacudidas, hoy la palabra de Pentecostés nos regala una verdad profundamente consoladora. El Espíritu Santo viene a cada persona de manera personal. La lectura nos dice que aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno, y esta expresión es preciosa. El Espíritu Santo no vino como una fuerza anónima derramada sobre una multitud sin rostro. No vino solamente sobre el grupo de manera impersonal.
No vino al montón como si todos fueran una masa sin nombre, sin historia, sin heridas, sin luchas particulares. El Espíritu Santo vino sobre cada uno, se posó sobre cada uno, tocó a cada uno. Eso significa que Dios no ama en general solamente, Dios ama personalmente. Dios no mira a la humanidad como una cantidad, mira rostros, mira nombres, mira historias, mira corazones concretos. Queridos hermanos, esto es muy importante porque muchas personas se sienten invisibles, se sienten una más entre tantas, se sienten olvidadas en medio de sus problemas. Tal vez alguien dice, Dios tiene cosas más importantes que ocuparse de mí. Tal vez otro piensa, mi dolor no le importa a nadie. Tal vez alguien lleva años cargando una lucha interior que nadie conoce. Tal vez en casa todo lo ven fuerte, pero por dentro está cansado. Tal vez en el trabajo todo lo ven activo, pero por dentro se está apagando. Tal vez en la iglesia se sienta en una banca y cree que es solo uno más, pero Pentecostés viene a decirle: no eres invisible para Dios. El Espíritu Santo sabe llegar a ti. El Espíritu Santo conoce tu individualidad, conoce tu carácter, conoce tus heridas, conoce tus miedos, conoce tus pecados repetidos, conoce las tentaciones que más te cuestan, conoce las preguntas que no te atreves a decir, conoce tus cansancios, conoce tu historia familiar. Conoce lo que te duele de tu infancia, conoce lo que perdiste, conoce lo que todavía esperas, conoce esa lucha que llevas en silencio, conoce la forma en que te estás apagando. Y precisamente porque te conoce, viene a ti no como una idea, sino como presencia personal, como fuego personal, como consuelo personal, como fuerza personal. Queridos hermanos, necesitamos dejar de pensar que el Espíritu Santo es solo para algunos. A veces creemos que el Espíritu Santo es para los santos, para los predicadores, para los sacerdotes, para los que oran mucho, para los que tienen dones extraordinarios. Pero Pentecostés nos muestra que el Espíritu es don para la iglesia y para cada creyente. Es para la madre cansada que no sabe cómo sostener su casa. Es para el padre preocupado por sus hijos. Es para el joven confundido que no sabe qué camino tomar. Es para el enfermo que necesita fortaleza. Es para el pecador que quiere levantarse. Es para el matrimonio que necesita reencontrarse. Es para la persona que siente que la vida se le volvió pesada. Es para ti. El Espíritu Santo reclama apertura. Esta palabra es clave. Él viene, pero necesita un corazón que lo reciba. No porque Dios sea débil, sino porque Dios respeta nuestra libertad. Una puerta cerrada puede impedir que la luz entre, aunque el sol esté brillando afuera. Así también el Espíritu puede querer obrar, pero si nosotros vivimos cerrados, endurecidos, distraídos, orgullosos, llenos de ruido, su acción encuentra resistencia. Por eso debemos preguntarnos: ¿estoy abierto al Espíritu Santo? ¿O vivo tan lleno de mí mismo que no le dejo espacio? Estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a obedecer la luz que Él me dé. El Espíritu Santo reclama docilidad. No basta decir ven Espíritu Santo si después hacemos siempre lo que queremos. La docilidad es la capacidad de dejarnos conducir. Es decir, Señor, muéstrame y yo caminaré. Señor, corrígeme y yo intentaré cambiar. Señor, ilumíname y yo no cerraré los ojos. Muchas veces pedimos luz, pero no queremos que Dios toque ciertas áreas. Queremos que el Espíritu nos consuele, pero no que nos corrija. Queremos que nos dé paz, pero no que nos pida perdonar. Queremos que nos fortalezca, pero no que nos saque del pecado. La verdadera docilidad acepta todo el movimiento del Espíritu: consuelo, corrección, impulso, claridad, fortaleza y conversión. El Espíritu Santo reclama compromiso, porque su venida no es solamente para que sintamos algo hermoso en una celebración. El Espíritu no desciende para entretener el alma, sino para enviarla.
En Pentecostés los discípulos no recibieron fuego para quedarse encerrados disfrutando una emoción interior. Recibieron fuego para salir, para anunciar, para testimoniar, para vencer el miedo, para cumplir la obra. Así también cuando el Espíritu viene sobre una persona, la despierta para una misión. Tal vez una misión sencilla, escondida, doméstica, cotidiana, pero real. Amar mejor, perdonar, servir, reconciliar, educar, sanar ambientes, hablar con verdad, orar por otros, construir paz, defender la dignidad, vivir el Evangelio. Queridos hermanos, el Espíritu Santo también reclama entrega. Una persona no puede recibir plenamente el fuego de Dios si quiere conservar intactas todas sus seguridades humanas. Hay que entregar el control, entregar el orgullo, entregar los miedos, entregar las heridas, entregar los planes propios, entregar incluso las zonas oscuras que preferimos esconder. El Espíritu no quiere decorar la vida por fuera, quiere transformarla por dentro. Y para eso hay que decirle: aquí estoy. Entra donde tengas que entrar, toca lo que tengas que tocar, enciende lo que se apagó, ordena lo que está desordenado, haz en mí lo que Dios quiere hacer. Queridos hermanos, si el Espíritu Santo vino sobre cada uno, entonces también cada uno debe responder. Nadie puede responder por ti. Tu madre puede orar por ti, tu padre puede bendecirte, un sacerdote puede imponerte las manos, una comunidad puede acompañarte, pero hay una respuesta que solo tú puedes dar. Tú debes abrir tu corazón, tú debes decir sí. Tú debes decidir si quieres seguir viviendo apagado o si quieres recibir fuego. Tú debes tomar en serio la gracia que Dios pone sobre tu vida. Pentecostés no es solo un acontecimiento comunitario, también es una llamada personal. Esto nos ayuda a no compararnos. El Espíritu Santo se posa sobre cada uno según la necesidad, la misión y el camino de cada persona. No todos reciben los mismos dones visibles. No todos tienen la misma sensibilidad espiritual. No todos viven la fe de la misma manera. Pero todos son llamados a dejarse llenar. No mires al otro diciendo: él sí tiene espíritu, yo no. No envidies dones ajenos. No desprecie tu propia historia. El Espíritu sabe lo que tú necesitas. Tal vez a uno le da palabra, a otro paciencia, a otro fortaleza, a otro discernimiento, a otro consuelo, a otro valentía, a otro dominio propio. Lo importante no es tener el don más llamativo, sino recibir lo que Dios quiere darte y ponerlo al servicio. Queridos hermanos, hay quienes viven como si no tuvieran Espíritu Santo, no porque Dios no se lo haya querido dar, sino porque lo han dejado guardado, cubierto de polvo, olvidado, como si tuvieran una herramienta poderosa en casa, pero nunca la usaran. En la homilía se decía que tenemos un arma potente guardada dentro llamada Espíritu Santo y que hay que desempolvarla. Esta imagen es muy clara. ¿Cuántas personas tienen fe bautismal, confirmación, sacramentos, promesas de Dios, pero viven derrotadas porque no invocan al Espíritu, no cooperan con Él, no lo dejan actuar, no usan esa fuerza divina para enfrentar sus batallas? El Espíritu Santo no es un adorno guardado en una doctrina, es fuerza para la pelea, es luz para decidir, es fuego para amar, es consuelo para resistir, es dominio propio para no caer en cualquier impulso, es sabiduría para no elegir cualquier camino, es piedad para volver a Dios, es fortaleza para no bajar los brazos. Si lo tenemos y no lo invocamos, vivimos como soldados que entran a la batalla sin armadura, aunque la armadura está disponible. Por eso necesitamos despertar. Necesitamos decir: Espíritu Santo, no quiero tenerte olvidado, ven a actuar en mí. Queridos hermanos, preguntémonos con honestidad: ¿en qué área de mi vida necesito que el Espíritu venga personalmente?
tal vez necesitas que venga a tu mente porque estás lleno de pensamientos negativos. Tal vez a tu corazón porque estás lleno de heridas. Tal vez a tu voluntad porque te falta fuerza para dejar un pecado. Tal vez a tu familia porque hay división. Tal vez a tu carácter porque te has vuelto irritable. Tal vez a tus decisiones porque estás confundido. Tal vez a tu tristeza porque ya no encuentras alegría. El Espíritu no viene solo para un área espiritual aislada, quiere tocar toda la vida. Y cuando el Espíritu viene, nos recuerda que Dios nos mira con amor en nuestra individualidad. Qué palabra tan consoladora. Le importas a Dios, le importas tú, no solo tu familia. Le importa tu historia, no solo tu función. Le importan tus lágrimas, no solo tus logros. Le importan tus luchas, no solo tu apariencia. Le importan tus heridas, tus dudas, tus esfuerzos, tus caídas y tus deseos de levantarte. Dios no se limita a amar a la humanidad de manera distante. Te ama a ti. Por eso su Espíritu puede posarse sobre tu vida. Queridos hermanos, no dejemos pasar Pentecostés como si fuera una fiesta ajena. Hoy debemos hacerla personal. No digas solo, el Espíritu vino sobre los discípulos. Di, Espíritu Santo, ven sobre mí. No digas solo, la iglesia recibió fuego. Di, Señor, enciende mi corazón. No digas solo, ellos salieron del encierro. Di, sácame de mis encierros. No digas solo, ellos hablaron con valentía. Di, dame valentía para vivir mi fe. La palabra se vuelve fecunda cuando deja de ser historia externa y se convierte en llamada interior. Pidamos hoy esa gracia. Espíritu Santo, ven a mí de manera personal. Tú conoces mi nombre, mi historia, mis heridas, mis luchas y mis deseos. No quiero vivir de una fe prestada ni de una llama ajena. Quiero recibir tu fuego en mi corazón. Dame apertura para acogerte, docilidad para obedecerte, compromiso para seguirte y entrega para dejarme transformar. No permitas que te tenga guardado y olvidado. Despierta en mí tus dones. Dame fuerza para la batalla, luz para el camino, amor para mi familia y alegría para vivir. Queridos hermanos, el Espíritu Santo vino sobre cada uno. Esto significa que nadie queda perdido en la multitud. Nadie es demasiado pequeño para ser visitado. Nadie es demasiado común para recibir fuego. Nadie es demasiado herido para ser consolado. Nadie es demasiado débil para ser fortalecido. Abramos el corazón. El Espíritu Santo quiere posarse también sobre nosotros, sobre nuestra vida concreta, sobre nuestra historia personal, sobre nuestras batallas diarias. Y cuando Él llega, el alma empieza a recordar que Dios la conoce, la ama y la llama por su nombre. Queridos hermanos, después de haber contemplado que sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera, después de recordar que la vida es frágil y no debe desperdiciarse, después de aprender que Dios hace ruido para despertarnos, después de comprender que esos ruidos pueden venir a través de crisis y sacudidas, y después de reconocer que el Espíritu Santo viene a cada persona de manera personal, hoy la palabra nos lleva a una enseñanza profundamente práctica. El Espíritu Santo es armadura, fuerza y discernimiento para vencer. Y esto, queridos hermanos, es necesario decirlo con claridad, porque a veces pensamos en el Espíritu Santo solo como consuelo, como paz interior, como emoción espiritual, como una presencia suave que nos tranquiliza. Y sí, el Espíritu Santo consuela. Sí, el Espíritu Santo da paz. Sí, el Espíritu Santo acaricia el alma herida, pero también el Espíritu Santo fortalece para la batalla, también da dominio propio, también da discernimiento, también nos reviste con una armadura espiritual, también nos ayuda a resistir lo que solos no podemos resistir.
también nos hace capaces de pelear contra el pecado, contra la tentación, contra el miedo, contra la tristeza, contra la desorientación y contra todo aquello que intenta apagar la vida de Dios en nosotros. Porque, queridos hermanos, vivir no es fácil. Vivir cristianamente tampoco es fácil. Hay batallas todos los días, batallas visibles y batallas invisibles. Batallas en la mente, en el corazón, en la familia, en el cuerpo, en las relaciones, en el trabajo, en la conciencia, en los afectos, en los deseos, en las decisiones. Hay días en que una persona se levanta ya cansada antes de comenzar. Hay días en que el ánimo parece no responder. Hay días en que la tentación se presenta con fuerza. Hay días en que la paciencia se acaba rápido. Hay días en que el pecado parece más atractivo que la fidelidad. Hay días en que el miedo habla más fuerte que la fe. Y en esos días necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la vida se vuelve una lucha muy dura. Uno intenta cambiar pero vuelve a caer. Intenta controlar la lengua pero vuelve a herir. Intenta dejar un hábito pero vuelve a él. Intenta perdonar pero el rencor regresa. Intenta tomar buenas decisiones pero la confusión domina. Intenta amar bien pero el egoísmo aparece. Intenta vivir con alegría pero la tristeza lo cubre. Y entonces uno empieza a pensar, no puedo, esto es demasiado para mí, yo soy así, nunca voy a cambiar. Pero Pentecostés viene a decirnos, no pelees solo, no camines sin armadura, no enfrentes la batalla espiritual sin el poder de Dios. El Espíritu Santo ha sido dado para que puedas vencer. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es fuerza. No una fuerza humana basada en orgullo, carácter duro o autosuficiencia. Es una fuerza interior que viene de Dios. Una fuerza que sostiene cuando las emociones bajan. Una fuerza que nos permite hacer el bien incluso cuando no tenemos ganas. Una fuerza que nos ayuda a levantarnos después de una caída. Una fuerza que nos da valentía para pedir perdón, para cortar con lo malo, para comenzar de nuevo, para decir la verdad, para enfrentar una conversación difícil, para resistir una tentación, para permanecer fiel cuando sería más fácil abandonar. Esta fuerza no siempre se siente como entusiasmo. A veces es una decisión silenciosa que dice: hoy no voy a rendirme porque Dios me sostiene. El Espíritu Santo es también armadura, y una armadura no se usa para decorar, se usa para proteger en la batalla. Dios sabía que estar en el mundo sería difícil. Sabía que habría tentaciones, heridas, engaños, confusiones, presiones, ambientes que debilitan, deseos que desordenan, voces que invitan a alejarse de Él. Por eso no nos dejó indefensos. Nos dio su Espíritu como escudo, como defensa, como protección interior. El Espíritu Santo protege la mente de la mentira, el corazón del endurecimiento, la voluntad de la esclavitud, la fe del desánimo. Cuando una persona invoca al Espíritu, no queda aislada frente al mal, queda revestida de una presencia que le recuerda quién es, a quién pertenece y hacia dónde debe caminar. Pero una armadura debe ponerse. No basta tenerla guardada. Una persona puede haber recibido el Espíritu Santo en los sacramentos, puede saber doctrinalmente que Él existe, puede haber escuchado hablar de sus dones, pero si no lo invoca, si no coopera con Él, si no se deja conducir, vive como soldado que tiene armadura en casa pero sale al combate sin ella. Por eso debemos desempolvar al Espíritu Santo, como se decía en la homilía, sacarlo del olvido, invocarlo de verdad, pedirle ayuda concreta, decirle: Espíritu Santo, hoy necesito dominio propio, hoy necesito sabiduría, hoy necesito paciencia, hoy necesito luz, hoy necesito fuerza, hoy necesito no caer en lo mismo. Queridos hermanos,
El Espíritu Santo es discernimiento y esta palabra es fundamental. Discernir es distinguir, es poder ver con claridad, es no confundir cualquier deseo con voluntad de Dios, es no confundir emoción con amor verdadero, es no confundir impulso con libertad, es no confundir placer con felicidad, es no confundir ruido con verdad, es no confundir éxito con bendición, es no confundir una puerta abierta con una puerta que viene de Dios. Hay cosas que parecen buenas pero no lo son. Hay caminos que parecen atractivos, pero llevan al vacío. Hay decisiones que parecen urgentes, pero nacen de la ansiedad. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para escoger siempre lo mejor. Sin discernimiento, una persona puede dañarse mucho. Puede entregar su corazón a quien no lo cuida, puede iniciar proyectos que no tienen paz, puede hablar cuando debía callar y callar cuando debía hablar. Puede confundir paciencia con cobardía o firmeza con agresividad. Puede quedarse donde debe salir o salir de donde debe perseverar. Puede llamar amor a una dependencia, puede llamar libertad a una esclavitud. Puede llamar felicidad a una distracción. El Espíritu Santo, en cambio, ilumina, nos ayuda a mirar los frutos. Nos pregunta interiormente: ¿esto te acerca a Dios? ¿Esto te trae paz profunda? ¿Esto cuida tu dignidad? ¿Esto construye amor? ¿Esto alimenta unidad? ¿Esto te hace más libre o más esclavo? El Espíritu Santo es sabiduría. La sabiduría no es simplemente saber muchas cosas. Hay personas con mucha información y poca sabiduría. La sabiduría es saber vivir, saber elegir, saber poner cada cosa en su lugar, saber valorar lo importante, saber callar a tiempo, saber pedir perdón, saber no desperdiciar la vida, saber reconocer cuando Dios está haciendo ruido, saber no convertir una herida en identidad, saber no hacer de un problema el centro de todo. Saber que la vida es frágil y que hay que amar mientras se puede. Esa sabiduría no se compra, se recibe de Dios, se cultiva en oración, se escucha en la palabra, se fortalece con una vida dócil al Espíritu. El Espíritu Santo es autocontrol. ¿Y qué necesario es esto en nuestro tiempo? Hay personas que dicen: yo soy así, exploto rápido, yo no puedo controlar mis impulsos. Yo no puedo controlar mi lengua, yo no puedo controlar mis deseos, yo no puedo dejar tal cosa. Pero el Espíritu Santo viene a ordenar. No significa que nunca sentiremos tentación, no significa que nunca habrá impulsos fuertes, no significa que la batalla desaparece. Significa que recibimos una fuerza interior para no ser esclavos de todo lo que sentimos. El dominio propio no es represión amarga, es libertad. Es poder decir: aunque siento esto, no obedeceré todo impulso. Aunque tengo rabia, no destruiré. Aunque tengo deseo, no me venderé. Aunque tengo miedo, no me paralizaré. Queridos hermanos, esto es especialmente importante en los afectos y en los deseos. La homilía mencionaba incluso las apetencias, los vicios, los pecados, aquellas inclinaciones que, si no son gobernadas por el Espíritu, pueden gobernarnos a nosotros. Vivimos en un mundo que dice: haz lo que sientes. Pero no todo lo que se siente debe hacerse. No todo deseo construye. No toda emoción viene de Dios. No todo impulso merece obediencia. El Espíritu Santo nos enseña a vivir con libertad interior, a ordenar el corazón, a no dejarnos arrastrar por lo que después nos deja vacíos. Nos da fuerza para elegir lo que conviene al alma, aunque cueste. El Espíritu Santo también es piedad. Nos enseña a mirar a Dios como Padre. Nos devuelve el gusto por la oración. Nos mueve a buscar la misa.
la palabra, el silencio, la reconciliación. Cuando una persona pierde el espíritu, la oración se vuelve carga. Cuando el espíritu actúa, la oración se vuelve respiración. Tal vez no siempre será fácil, pero habrá una necesidad interior de volver a Dios. La piedad no es apariencia religiosa, es una relación viva. Es saber que necesito hablar con el Señor, escuchar su voz, recibir su fuerza, poner mis batallas en sus manos. Queridos hermanos, ¿qué batalla estás enfrentando hoy? Tal vez una batalla contra la tristeza, tal vez contra el desánimo, tal vez contra una tentación que se repite, tal vez contra un vicio, tal vez contra una relación desordenada, tal vez contra la ira, tal vez contra el miedo, tal vez contra la falta de sentido, tal vez contra la desesperanza, tal vez contra el orgullo que no te deja pedir perdón, tal vez contra una herida que te volvió duro. No importa cuál sea la batalla, no la enfrentes solo, invoca al Espíritu Santo. Él no vino para observar tu pelea desde lejos, vino para darte armas. Y las armas del Espíritu no son armas de violencia, son armas de luz. La oración, la palabra, la verdad, el dominio propio, la humildad, la paciencia, la perseverancia, la reconciliación, el discernimiento, la fortaleza, la esperanza, la caridad. Con esas armas se vencen muchas guerras interiores. A veces queremos vencer con fuerza humana, con gritos, con control, con orgullo, con impulsos. Pero el Espíritu enseña otro camino. Vencer no siempre es aplastar. Vencer a veces es callar una palabra hiriente. Vencer a veces es no volver a un pecado. Vencer a veces es pedir ayuda. Vencer a veces es perdonar. Vencer a veces es levantarse después de caer. Vencer a veces es elegir paz cuando el corazón quiere guerra. Queridos hermanos, una persona llena del Espíritu Santo no es alguien que no tiene luchas, es alguien que no lucha sola, no es alguien que nunca cae, es alguien que aprende a levantarse con gracia. No es alguien que nunca siente tentación, es alguien que se pone la armadura para la pelea. No es alguien que siempre tiene todo claro, es alguien que pide discernimiento. No es alguien fuerte por sí mismo, es alguien sostenido por la fuerza de Dios. Pidamos hoy esta gracia con humildad. Espíritu Santo, revísteme con tu armadura. Dame fuerza para vencer lo que me vence. Dame discernimiento para elegir lo que viene de Dios. Dame dominio propio para no ser esclavo de mis impulsos. Dame sabiduría para no desperdiciar mi vida. Dame piedad para volver a la oración. Dame fortaleza para no rendirme. Dame luz para leer mis batallas con fe. No permitas que salga a la vida desprotegido. No permitas que olvide las armas que me has dado. Queridos hermanos, Dios no nos puso en el mundo para abandonarnos indefensos. Nos dio su Espíritu, nos dio escudo, armadura, fuerza, discernimiento y fuego. Usemos ese don, invoquemos al Espíritu, dejemos que Él gobierne nuestras batallas, porque con nuestra fuerza nos cansamos rápido. Pero con el Espíritu Santo podemos resistir, levantarnos, elegir mejor y vencer aquello que parecía más fuerte que nosotros. Queridos hermanos, después de haber recorrido el camino de esta homilía de Pentecostés, después de haber reconocido que sin el Espíritu Santo no hay vida verdadera, después de haber mirado la fragilidad de la existencia, después de haber aprendido que Dios hace ruido para despertarnos, después de comprender que muchas crisis pueden convertirse en sacudidas de gracia, después de contemplar que el Espíritu Santo viene personalmente sobre cada uno y después de afirmar que Él es armadura, fuerza y discernimiento para vencer, llegamos ahora al punto central, al resumen más profundo, a la palabra que no podemos olvidar. Dios debe volver al centro de la vida.
Si algo necesitamos recordar de este evangelio, queridos hermanos, es que el Señor entró y se puso en medio. Los discípulos estaban encerrados, tenían miedo, estaban marcados por la incertidumbre, habían visto demasiado dolor, demasiado fracaso aparente, demasiada amenaza. Las puertas estaban cerradas, el ambiente estaba cargado. La comunidad estaba reunida, pero todavía no estaba libre. Y entonces Jesús entra, no se queda en la orilla, no llama desde lejos, no espera que ellos salgan primero. Él entra y se pone en medio. Ahí comienza todo, ahí cambia la historia, ahí el miedo empieza a perder fuerza, ahí la tristeza empieza a abrirse a la alegría, ahí la noche empieza a recibir luz. Queridos hermanos, eso es lo que necesitamos, que Jesús vuelva a ponerse en medio, no en una esquina de la vida, no en un lugar decorativo, no en un espacio que le damos solo cuando sobra tiempo, no en un rincón religioso reservado para las emergencias. Jesús reclama el centro. Hace tiempo está pidiendo espacio, hace tiempo está tocando la puerta, hace tiempo está haciendo ruido. Hace tiempo está diciendo: déjame entrar, pero no para ocupar cualquier lugar. Déjame ocupar el lugar que me corresponde. Porque cuando Dios no está en el centro, todo lo demás se desordena. Y cuando Dios vuelve al centro, todo puede empezar a encontrar su lugar. El centro de tu vida no puede ser tu miedo. Porque si el miedo ocupa el centro, todo se vuelve amenaza. Cada decisión se toma desde la inseguridad. Cada puerta parece peligrosa, cada problema parece definitivo, cada noticia te derrumba. El miedo no fue creado para gobernar tu alma. El centro tampoco puede ser una herida, porque si una herida ocupa el centro, todo lo miras desde el dolor. Interpretas el presente desde lo que te hicieron. Desconfías de todos. Te defiendes incluso cuando nadie te está atacando. Vives atrapado en una historia que Dios quiere sanar. La herida necesita ser llevada al Señor, pero no puede sentarse en el trono de tu vida. El centro de tu vida tampoco puede ser una persona, ni siquiera una persona que amas profundamente. No puede ser tu pareja, no pueden ser tus hijos, no pueden ser tus amigos, no puede ser tu familia, no puede ser alguien que te aprueba o alguien que temes perder. Amar a las personas es santo, pero convertirlas en centro absoluto es peligroso, porque ninguna criatura puede cargar el peso que solo Dios puede cargar. Cuando pones a una persona en el centro, terminas dependiendo de su humor, de su presencia, de su aprobación, de sus decisiones. Y si esa persona se mueve, tu vida entera tiembla. Solo Dios puede ocupar el centro sin destruirte. Solo Dios puede ser amado con todo el corazón sin quitarte libertad. Solo Dios puede sostener toda tu vida. El centro tampoco puede ser el trabajo, el dinero, el éxito, la imagen, la opinión de los demás o el deseo de control, porque todo eso puede cambiar. El trabajo puede faltar, el dinero puede irse, el éxito puede apagarse, la imagen puede romperse, la opinión de la gente puede cambiar de un día para otro. El control es una ilusión que se quiebra apenas llega una crisis. Si edificamos la vida sobre esas cosas, vivimos siempre en peligro de derrumbe. Pero si Dios está en el centro, incluso cuando algo externo falla, el alma tiene una roca. Queridos hermanos, cuando Jesús se pone en medio, los discípulos se llenan de alegría. Esta es una señal importante. No una alegría superficial, no una risa vacía, no una emoción pasajera. Es la alegría profunda de saber que el Señor vive, que no están abandonados, que la muerte no tuvo la última palabra, que el miedo no será el dueño de la historia. Cuando Jesús está en el centro, vuelve una alegría que no depende de que todo sea perfecto. Puede haber problemas, sí. Puede haber heridas, sí. Puede haber tareas pendientes, sí. Pero hay una presencia que sostiene, hay una certeza, Dios está aquí
Y donde Dios está en el centro, la vida vuelve a tener sabor a evangelio. Cuando Jesús se pone en medio, los que tenían miedo abren las puertas. Qué imagen tan poderosa. El miedo encierra, Jesús abre. El miedo nos hace escondernos, Jesús nos envía. El miedo nos dice: no salgas, no hables, no intentes, no perdones, no vuelvas a creer, no cambies. Jesús dice: la paz esté con ustedes, reciban el Espíritu Santo. Hay muchas personas encerradas en puertas invisibles, puertas de culpa, de tristeza, de fracaso, de rencor, de comodidad, de pecado, de angustia, de baja autoestima, de cansancio espiritual. Pero cuando Jesús vuelve al centro, esas puertas empiezan a abrirse, no siempre de golpe, a veces poco a poco, pero se abren. Cuando Jesús se pone en medio, los que estaban en la noche sienten la luz del día, porque Dios en el centro trae claridad. Una persona sin centro vive confundida, no sabe qué elegir, qué soltar, qué cuidar, qué corregir, qué priorizar. Todo parece importante y nada tiene sentido, pero cuando Jesús ocupa el centro, la vida se ordena desde Él. Entonces uno empieza a entender: esto me acerca a Dios, esto me aleja, esto construye, esto destruye, esto me da vida, esto me apaga, esto es amor, esto es dependencia, esto es misión, esto es distracción, esto es bendición, esto es trampa. Jesús en el centro ilumina. Queridos hermanos, poner a Dios en el centro no es solo decir una frase, es una decisión diaria. Es preguntarme al comenzar el día: Señor, ¿qué lugar tendrás hoy en mis decisiones? Es revisar mi agenda y preguntarme si hay espacio para la oración. Es mirar mi familia y preguntarme si trato a los míos desde el evangelio. Es enfrentar un problema y preguntarme si lo estoy resolviendo con fe o solo con ansiedad. Es vivir el trabajo preguntándome si actúo con honestidad. Es manejar el dinero preguntándome si soy justo y generoso. Es hablar preguntándome si mis palabras construyen o destruyen. Poner a Dios en el centro es permitir que Él ilumine todo, no solo lo religioso. Hay personas que quieren tener a Dios cerca, pero no en el centro. Lo quieren como ayuda, pero no como Señor. Lo quieren como consuelo, pero no como guía. Lo quieren como solución de emergencias, pero no como dueño de la vida. Y por eso viven una fe incompleta. Buscan a Dios cuando hay enfermedad, cuando hay crisis, cuando hay puertas cerradas, cuando hay miedo. Pero cuando todo se calma, vuelven a dejarlo fuera. Pentecostés nos invita a algo más profundo. No buscar solo un momento de alivio, sino una vida habitada por Dios. No pedir solo que Dios arregle un problema, sino que ocupe el centro desde donde se ordenan todos los problemas. Queridos hermanos, si Dios vuelve al centro, también cambia la familia. Una casa con Dios en el centro no es una casa perfecta. Puede haber discusiones, cansancio, diferencias, dificultades económicas, enfermedades, preocupaciones. Pero hay una referencia común, hay alguien a quien volver, hay una fuente de perdón, hay un criterio para decidir, hay una luz que ayuda a reconocer errores, hay una presencia que invita a no destruirse. Cuando Dios está en el centro de una familia, la última palabra no la tiene el orgullo, sino la misericordia. No la tiene el grito, sino la paz. No la tiene la división, sino el deseo de unidad. Si Dios vuelve al centro, también cambia el corazón. La persona deja de vivir girando alrededor de sí misma. Ya no todo es yo siento, yo quiero, yo necesito, yo pienso, yo mando. Empieza a decir: Señor, ¿qué quieres tú? Esa pregunta salva muchas decisiones. Nos saca del egoísmo, nos ayuda a servir, nos ayuda a pedir perdón, nos ayuda a amar sin poseer, nos ayuda a trabajar sin idolatrar el trabajo, nos ayuda a sufrir sin desesperar, nos ayuda a vivir sin desperdiciar la vida. Porque cuando Dios está en el centro, el yo deja de ser tirano y se convierte en hijo.
Si Dios vuelve al centro, también cambia la manera de mirar las crisis. Ya no son solamente desgracias que nos destruyen, pueden ser lugares donde el Señor entra y se pone en medio. Una crisis familiar puede convertirse en una llamada a recuperar oración. Una enfermedad puede convertirse en una oportunidad para valorar la vida. Un fracaso puede convertirse en corrección del rumbo. Un miedo puede convertirse en ocasión para recibir el Espíritu Santo. Con Dios en el centro, incluso las sacudidas pueden tener sentido. Sin Dios, todo golpe parece absurdo. Con Dios, el dolor no se vuelve fácil, pero puede ser acompañado, iluminado y redimido. Queridos hermanos, no dejemos que nos roben el centro de Dios, que nos roben lo que quieran, decía la homilía en un lenguaje fuerte y claro, pero que no nos roben el centro de Dios. Porque si perdemos ese centro podemos tener muchas cosas y estar vacíos. Podemos tener compañía y sentirnos solos. Podemos tener actividad y sentirnos sin misión. Podemos tener recursos y no tener paz. Pero si Dios permanece en el centro, aunque falten cosas, tenemos lo esencial. Aunque haya luchas, tenemos dirección. Aunque venga cansancio, tenemos fuente. Aunque haya noche, tenemos una luz que no se apaga. Hoy debemos preguntarnos con sinceridad, ¿qué ocupa el centro de mi vida? No respondamos rápido, miremos nuestros pensamientos. ¿En qué pienso más? Miremos nuestras decisiones. ¿A quién consulto? Miremos nuestro tiempo. ¿Qué prioridad real tiene Dios? Miremos nuestras reacciones. ¿Qué gobierna mi corazón cuando algo sale mal? Miremos nuestras búsquedas. ¿Qué estoy persiguiendo? Miremos nuestras tristezas. ¿Qué me destruye cuando lo pierdo? Muchas veces aquello que más nos domina revela qué ocupa el centro. Y si descubrimos que Dios fue desplazado, no nos desesperemos. Volvamos a darle su lugar. Poner a Dios en el centro puede empezar con gestos concretos, una oración al despertar, una lectura del Evangelio, una visita al Santísimo, una confesión pendiente, volver a misa con fe, bendecir la casa, orar en familia, pedir perdón, cortar con un pecado, ordenar una relación, apagar un ruido para escuchar a Dios, tomar una decisión desde la conciencia, decir: Señor, antes de decidir esto quiero escucharte. No necesitamos esperar una emoción extraordinaria. Podemos comenzar con actos humildes y constantes. El centro se recupera con decisiones repetidas. Queridos hermanos, cuando le devolvemos el centro a Dios, Él nos devuelve nuestro lugar. No porque Dios haya dejado de amarnos, sino porque al ponerlo en el centro recuperamos identidad, dirección y luz. Si Dios está en el centro, ya no soy esclavo de la aprobación ajena. Si Dios está en el centro, no vivo completamente dominado por el miedo. Si Dios está en el centro, mis heridas no deciden mi futuro. Si Dios está en el centro, mi vida vuelve a brillar desde dentro. Él nos pone en el centro de la bendición, de la paz, de las cosas verdaderamente bonitas, porque la vida vuelve a ordenarse según su amor. Pidamos hoy esta gracia. Señor Jesús, entra en mi vida y ponte en medio. No quiero tenerte en un rincón. No quiero buscarte solo cuando estoy desesperado. No quiero que mi centro lo ocupe el miedo, el pecado, el trabajo, una persona, una herida, una preocupación. El centro de mi vida es tuyo. Vuelve a ocuparlo. Ordena mi corazón. Abre mis puertas cerradas. Devuélveme la alegría. Llena mi noche de luz. Sopla tu Espíritu Santo sobre mí. Haz que mi historia tenga sabor a evangelio. Queridos hermanos, si olvidamos muchas cosas, no olvidemos esta: el Señor entró y se puso en medio. Eso basta para comenzar de nuevo, que Jesús vuelva al centro, que el Espíritu Santo vuelva a encendernos, que la vida no se nos escape apagada, dispersa o encerrada.
Cuando Dios está en el centro, los miedos abren la puerta, la tristeza se transforma en alegría, la noche recibe luz y nuestra vida vuelve a brillar con la fuerza de Pentecostés. Amén.